¿Sabías que un simple plato recalentado puede poner en riesgo tu vida? Cada año, miles de personas mayores terminan en urgencias por problemas digestivos, intoxicaciones y complicaciones cardíacas que, en muchos casos, comienzan en su propia cocina. Lo más alarmante es que muchas de estas personas siguieron todas las reglas básicas de conservación de alimentos y aún así se enfermaron. Llevo más de 20 años trabajando como especialista en nutrición y seguridad alimentaria. Durante este tiempo, he visto de cerca cómo ciertos hábitos aparentemente inofensivos, como recalentar sobras varias veces, pueden desencadenar consecuencias graves, especialmente en adultos mayores, cuyo sistema inmunológico y digestivo ya es más vulnerable. Hoy, quiero advertirte sobre un error común que se comete todos los días en millones de hogares: volver a calentar alimentos que parecen seguros pero que, en realidad, esconden riesgos invisibles. Y no estoy hablando de comida en mal estado con mal olor o sabor extraño. Me refiero a platos que lucen, huelen y saben perfectamente bien, pero que pueden convertirse en una bomba de tiempo para tu salud. En los próximos minutos te revelaré 5 alimentos cotidianos que jamás deberías recalentar si quieres evitar intoxicaciones, inflamaciones y problemas que podrían llevarte directamente al hospital. Te explicaré la ciencia detrás de este fenómeno, compartiré casos reales y, lo más importante, te daré soluciones prácticas para protegerte a ti y a tu familia sin desperdiciar comida. Quédate hasta el final, porque el último de la lista suele sorprender incluso a los expertos. Prepárate. Vamos a entrar de lleno en un tema que cambiará para siempre la forma en que miras tu microondas. Recalentar comida no es solo una cuestión de temperatura, es un proceso que desencadena reacciones químicas y biológicas invisibles para el ojo humano. Para comprender por qué puede ser peligroso, debemos observar lo que sucede dentro de los alimentos a nivel molecular. Cuando cocinamos por primera vez, las proteínas, grasas y carbohidratos cambian su estructura para volverse más seguros y digeribles. Sin embargo, cada vez que recalentamos, estas estructuras sufren modificaciones adicionales. Las proteínas, por ejemplo, experimentan desnaturalización térmica. Sus cadenas se pliegan y despliegan de manera irregular, creando compuestos que nuestro organismo no siempre reconoce y que, en ciertos casos, pueden resultar tóxicos. Las grasas tampoco están exentas. Con cada exposición repetida al calor, se oxidan y generan radicales libres, moléculas inestables capaces de dañar células sanas, acelerar procesos inflamatorios y, con el tiempo, favorecer el desarrollo de enfermedades crónicas, desde problemas digestivos hasta cardiovasculares. Existe además un fenómeno poco conocido llamado memoria térmica. Cada ciclo de calentamiento y enfriamiento deja una especie de huella en la estructura molecular del alimento. Con suficientes repeticiones, incluso los productos más estables empiezan a degradarse, liberando compuestos nocivos que no estaban presentes originalmente. Pero el calor no solo altera la química de la comida, también influye en la actividad microbiana. Tras el enfriamiento, no todas las bacterias mueren. Algunas entran en un estado de latencia, esperando condiciones propicias para reactivarse. Esto sucede especialmente si los alimentos permanecen demasiado tiempo en la llamada zona de peligro, entre 4 grados y 60 grados. En este rango de temperatura, una sola bacteria puede multiplicarse millones de veces en pocas horas. El riesgo se agrava cuando el recalentamiento es desigual, algo muy frecuente con el microondas. Mientras algunas zonas alcanzan temperaturas de seguridad, otras quedan tibias, formando islas ideales para que las bacterias sobrevivan y se reproduzcan. Si además el alimento ya ha estado expuesto a la zona de peligro por demasiado tiempo, esas bacterias pueden producir toxinas resistentes al calor, imposibles de destruir incluso al recalentarlo a temperaturas altas.
Por todo esto, recalentar no es simplemente ponerlo caliente otra vez. Es una acción que, si no se realiza correctamente, puede convertir un plato aparentemente inocuo en un riesgo silencioso. Comprender estos mecanismos es el primer paso para tomar decisiones más seguras en la cocina y proteger la salud de quienes más quieres. Ahora que conoces los riesgos generales del recalentamiento, vamos a analizar uno por uno los alimentos más comunes que pueden poner en peligro tu salud cuando se recalientan. Empezaremos por uno que está presente en la mayoría de los hogares y que, aunque parece inofensivo, puede convertirse en un verdadero enemigo si no se maneja correctamente. Alimento número 1. Pollo. El inocente que puede volverse peligroso. El pollo es uno de los alimentos más presentes en nuestras mesas y, en apariencia, uno de los más seguros. Sin embargo, cuando se recalienta de forma repetida, puede convertirse en un verdadero riesgo para la salud. Al cocinarlo por primera vez, sus proteínas, principalmente miosina y actina, se coagulan de manera controlada, lo que lo hace seguro y fácil de digerir. El problema aparece cuando se somete a varios ciclos de calentamiento y enfriamiento, ya que en cada uno de ellos las proteínas sufren una desnaturalización secundaria, sus estructuras se deforman y se enredan en formas complejas que el sistema digestivo tiene dificultades para descomponer. Esto no solo provoca sensación de pesadez o malestar abdominal, sino que también puede desencadenar procesos inflamatorios en el intestino. Además, el recalentamiento repetido favorece la formación de aminas heterocíclicas y óxidos de colesterol, compuestos que han sido vinculados con un mayor riesgo de cáncer colorectal y enfermedades cardiovasculares. Aunque estos cambios no son visibles ni alteran de manera evidente el sabor o el olor del pollo, su impacto en la salud puede ser considerable, especialmente en personas con un sistema inmunitario más débil o con problemas digestivos previos. Un ejemplo claro es el de Carmen, de 42 años, quien preparó un guiso de pollo para su familia y guardó las sobras en el refrigerador. Al día siguiente, lo recalentó para el almuerzo sin ningún problema. Sin embargo, 2 noches después, decidió recalentar lo que quedaba por tercera vez para la cena. Pocas horas después, todos los miembros de la familia comenzaron a sufrir dolor abdominal, náuseas y fiebre. Los análisis confirmaron la presencia de enterotoxinas producidas por estafilococos, resistentes incluso a altas temperaturas. Carmen había seguido las pautas habituales de higiene y conservación, pero el daño se produjo por la acumulación de cambios estructurales y la proliferación bacteriana en los sucesivos recalentamientos. El pollo es, sin duda, un alimento nutritivo y versátil, pero cuando se trata de recalentarlo, la norma es sencilla y categórica: hacerlo una sola vez y consumirlo inmediatamente. De lo contrario, lo que parecía una opción segura puede convertirse en una amenaza silenciosa para tu salud. Alimento número 2. Arroz. El grano que esconde un enemigo invisible. El arroz es un acompañante habitual en muchas comidas y, a simple vista, parece un alimento inofensivo. Sin embargo, cuando se recalienta de forma inadecuada, puede convertirse en uno de los mayores desencadenantes de intoxicaciones alimentarias. La razón principal está en la presencia de Bacillus cereus, una bacteria cuyas esporas son resistentes al calor y sobreviven incluso a la cocción inicial. Estas esporas permanecen inactivas mientras el arroz está caliente o recién preparado, pero cuando comienza a enfriarse y permanece a temperatura ambiente, se activan y comienzan a multiplicarse. Durante este proceso, Bacillus cereus produce 2 tipos de toxinas, una que provoca vómitos intensos y otra que causa diarrea severa. Lo más preocupante es que estas toxinas son termoestables, es decir, no desaparecen aunque el arroz se vuelva a calentar a temperaturas altas. Así, un plato que parece seguro puede conservar un peligro invisible
aunque cumpla con la apariencia y el sabor habituales. Recuerdo el caso de Javier, de 36 años, quien tras una celebración familiar dejó una fuente de arroz sobre la encimera durante varias horas antes de guardarla en el refrigerador. Al día siguiente recalentó una parte para el almuerzo y se sintió bien, pero decidió recalentar lo que quedaba nuevamente para la cena. Esa noche comenzó a sufrir vómitos, calambres abdominales y diarrea que se prolongaron hasta el día siguiente. Los análisis confirmaron la presencia de toxinas de Bacillus cereus, resultado de las condiciones perfectas para la proliferación bacteriana durante las horas en que el arroz estuvo a temperatura ambiente. El riesgo aumenta debido a un fenómeno llamado retrogradación, en el cual el almidón del arroz cambia de estructura al enfriarse, volviéndose más difícil de digerir y creando un entorno aún más favorable para la actividad bacteriana. Recalentar arroz retrogradado no solo reactiva esporas latentes, sino que también puede generar compuestos asociados a inflamación y envejecimiento celular. El arroz, por su popularidad y facilidad de preparación, suele guardarse y recalentarse sin mucha precaución. Sin embargo, la única manera segura de consumirlo es enfriarlo rápidamente después de cocinarlo, guardarlo en porciones pequeñas, consumirlo en menos de 24 horas y recalentar solo una vez, asegurando que esté uniformemente caliente. Ignorar estas pautas puede convertir un acompañamiento común en un serio riesgo para la salud. Alimento número 3. Patatas. El tubérculo que puede convertirse en una trampa mortal. Las patatas cocidas son un básico en muchas cocinas y se perciben como un alimento seguro. Sin embargo, cuando se recalientan de forma inadecuada, pueden convertirse en un medio perfecto para el desarrollo de bacterias peligrosas. El mayor riesgo está asociado al Clostridium botulinum, una bacteria capaz de producir toxinas extremadamente potentes que afectan directamente al sistema nervioso. Esta bacteria encuentra en las patatas un entorno ideal, especialmente cuando han sido cocidas, envueltas en papel de aluminio y mantenidas a temperatura tibia durante varias horas. En estas condiciones se crea un ambiente sin oxígeno que favorece su proliferación. El botulismo es una de las formas más graves de intoxicación alimentaria. Puede provocar parálisis muscular progresiva, afectando incluso a los músculos respiratorios, y requiere atención médica inmediata. Lo más alarmante es que las toxinas botulínicas no alteran el sabor, el olor ni el aspecto de la patata, lo que hace que el consumidor no sospeche del peligro. Recuerdo un caso en el que una persona mayor, acostumbrada a preparar grandes cantidades de patatas asadas, decidió recalentar unas que habían estado almacenadas envueltas en aluminio durante varias horas. Tras consumirlas, comenzó a experimentar debilidad muscular, visión borrosa y dificultad para hablar. La hospitalización reveló niveles peligrosos de toxinas botulínicas, y solo una intervención médica rápida evitó consecuencias fatales. Más allá del botulismo, las patatas recalentadas repetidamente pueden aumentar la concentración de glicoalcaloides, compuestos naturales que, en altas dosis, resultan tóxicos y provocan náuseas, vómitos y diarrea. Además, el proceso de enfriamiento y recalentamiento puede reactivar lectinas, antinutrientes que interfieren en la absorción de minerales y favorecer la formación de nitrosaminas, sustancias vinculadas al cáncer gástrico. La prevención es clara. Las patatas cocidas deben enfriarse rápidamente y guardarse en recipientes ventilados, evitando envolverlas en papel de aluminio para su almacenamiento. Nunca deben permanecer a temperatura ambiente más de 2 horas y, al recalentarlas, es imprescindible que alcancen una temperatura interna de al menos 75 grados. Además, no deberían consumirse si han pasado más de 2 días desde su cocción.
Cumplir con estas pautas simples puede marcar la diferencia entre un alimento seguro y un riesgo grave para la salud. Alimento número 4. Espinacas y hojas verdes, de fuente de vitaminas a riesgo silencioso. Las espinacas, junto con otras verduras de hoja verde como la acelga, la rúcula o la lechuga, son sinónimo de salud por su alto contenido en hierro, folato, vitamina K y antioxidantes. Sin embargo, cuando se recalientan, pueden transformarse en un peligro real, especialmente para los más pequeños de la casa. Esto se debe a que contienen de forma natural altos niveles de nitratos, compuestos que en estado fresco son inofensivos e incluso beneficiosos. El problema comienza cuando, tras su cocción, se enfrían y posteriormente se recalientan. En este proceso, las bacterias presentes reducen los nitratos a nitritos y estos, al llegar al estómago, pueden reaccionar con proteínas y formar nitrosaminas, sustancias consideradas potencialmente cancerígenas. El riesgo es aún mayor en bebés y niños pequeños. En ellos, los nitritos pueden oxidar la hemoglobina y provocar una condición conocida como metahemoglobinemia o síndrome del bebé azul, que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y puede ser potencialmente peligrosa. He visto casos donde los síntomas se manifestaron como letargo, dificultad para respirar y un tono azulado en la piel. Recuerdo el caso de Beatriz, de 29 años, madre de un niño de 9 meses. Ella solía preparar puré de espinaca en grandes cantidades y lo recalentaba cada vez que iba a alimentar al bebé. Durante varias semanas, el niño comenzó a mostrar fatiga y problemas respiratorios. Cuando finalmente acudieron al hospital, se confirmó que los niveles de metahemoglobina eran peligrosamente altos, consecuencia directa de la acumulación de nitritos en el puré recalentado. El problema no se limita a las espinacas. Otras hojas verdes y vegetales ricos en nitratos, especialmente los cultivados con fertilizantes nitrogenados, presentan riesgos similares. Lo más irónico es que estos vegetales son altamente nutritivos cuando se consumen frescos o recién cocidos. Por eso, la recomendación para evitar riesgos es clara: consumirlos inmediatamente después de la cocción o guardarlos fríos para comerlos en ensaladas. En el caso de bebés y niños menores de 3 años, lo más seguro es evitar por completo el recalentamiento de verduras de hoja. Tomar precauciones sencillas como estas asegura que las espinacas y otras hojas verdes sigan siendo un aporte saludable y no se conviertan en un peligro oculto en tu cocina. Alimento número 5. Huevos. El desayuno perfecto que puede volverse tóxico. Los huevos son un alimento básico en muchas dietas y se consideran una fuente excelente de proteínas, grasas saludables y micronutrientes esenciales. Sin embargo, recalentar huevos cocidos, especialmente los duros, puede desencadenar procesos químicos que reducen su valor nutritivo y, en algunos casos, generan compuestos potencialmente dañinos. Cuando se cocinan por primera vez, las proteínas de la clara, como la albúmina, y las lipoproteínas de la yema, mantienen una estructura estable que nuestro organismo puede digerir fácilmente. No obstante, al someter los huevos a un segundo ciclo de calor, estas proteínas sufren cambios irreversibles. Los enlaces de azufre que las mantienen en su forma natural se rompen y se reforman de manera aleatoria, creando estructuras que pueden resultar difíciles de digerir y provocar inflamación intestinal en personas sensibles. Además, durante el recalentamiento puede liberarse sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico en concentraciones elevadas, que en el organismo puede interferir con la función mitocondrial y, por ende, con la producción de energía a nivel celular. En la yema, los lípidos se oxidan formando oxiesteroles, compuestos más perjudiciales para la salud cardiovascular que el propio colesterol presente en el huevo fresco. He atendido casos como el de un hombre mayor que,
por costumbre, preparaba varios huevos duros para la semana y los recalientaba en el microondas antes de comerlos. Con el tiempo comenzó a sufrir migrañas recurrentes y problemas digestivos. Aunque al principio no se sospechaba de los huevos, los síntomas mejoraron notablemente cuando dejó de recalentarlos y empezó a consumirlos fríos o recién preparados. El riesgo no se limita a personas con antecedentes de problemas digestivos. Los niños pequeños, con sistemas nerviosos en desarrollo, también pueden ser más vulnerables a los compuestos formados durante el recalentamiento. La forma más segura de consumir huevos cocidos sobrantes es comerlos fríos, incorporarlos en ensaladas o triturarlos para rellenos y sándwiches. Si es imprescindible añadirlos a un plato caliente, lo ideal es hacerlo al final de la preparación, minimizando el tiempo de exposición al calor. En caso de preferir huevos calientes, lo más saludable siempre será cocinarlos en el momento. Después de analizar estos 5 alimentos, queda claro que el problema del recalentamiento no es un mito ni una exageración. Pollo, arroz, patatas, espinacas y huevos comparten características que los hacen particularmente vulnerables. Proteínas complejas que se desnaturalizan, bacterias o esporas que se reactivan con el calor insuficiente y compuestos químicos que pueden volverse tóxicos tras múltiples ciclos de calentamiento y enfriamiento. La ciencia detrás de este fenómeno es lo que llamamos degradación molecular acumulativa. Cada vez que un alimento pasa por un nuevo ciclo térmico, sus moléculas sufren estrés y, con el tiempo, pueden transformarse en estructuras dañinas o en caldo de cultivo para bacterias. A esto se suma el riesgo de no alcanzar temperaturas críticas durante el recalentamiento, lo que permite que microorganismos peligrosos sobrevivan e incluso se multipliquen. Por eso, la regla de oro es sencilla pero innegociable. Un alimento, un recalentamiento, una oportunidad, una vez recalentado, debe consumirse de inmediato y, si sobra, lo más seguro es desecharlo. Este principio, combinado con un control riguroso del tiempo y la temperatura, puede reducir drásticamente el riesgo de intoxicaciones alimentarias. Invertir en un termómetro de cocina, enfriar rápidamente los alimentos sobrantes, dividir en porciones pequeñas para un calentamiento más uniforme y evitar recalentar más de una vez son medidas simples que pueden salvar tu salud y la de tu familia. Si alguna vez dudas del tiempo que un alimento lleva almacenado o de cuántas veces lo has recalentado, recuerda que el riesgo siempre es mayor que el beneficio de intentar aprovecharlo. Tu cocina puede ser un espacio de nutrición y bienestar o una trampa invisible. La diferencia está en las decisiones que tomas cada día. Como profesional con más de 2 décadas de experiencia, puedo asegurarte que la prevención es mucho más fácil y menos dolorosa que tratar las consecuencias de una intoxicación grave. Ahora que tienes esta información, el siguiente paso es aplicarla. Observa tus hábitos, ajusta tus rutinas y protege a quienes más quieres. Y si quieres ir un paso más allá, en mi próximo contenido compartiré técnicas avanzadas de conservación de alimentos que no solo mantienen la seguridad, sino que preservan al máximo el valor nutricional y el sabor. Lo que descubrirás podría cambiar para siempre tu forma de cocinar y almacenar la comida.